¿Listo, chicos? Entonces, vayamos ahora a hacer algunas aplicaciones respecto del enlace químico, ¿ya? Primero, te dice, con respecto al enlace químico, indique la alternativa correcta. Los átomos, al enlazarse, cambian su identidad, se absorbe energía de formación, se adquiere menos estabilidad, explica las propiedades físicas y químicas de las sustancias, solo se da entre moléculas, ¿ya? Bueno, en este caso, ¿los átomos al enlazarse cambian su identidad? No. Si acá se enlazan dos átomos de hidrógeno, ni él dejan de ser hidrógeno. Su núcleo sigue siendo lo mismo, no van a cambiar su identidad. Se absorbe energía en su formación, acuérdate que se libera energía en la formación de un enlace químico, ¿cierto? El proceso termina siendo un proceso exotérmico. Eso no es correcto. Se adquiere menos estabilidad cuando los átomos se enlazan, el sistema se hace más estable o más inestable. ¿Cómo se hace el sistema cuando los átomos se enlazan? ¿Estable o inestable? Se hace más estable. Excelente, Gabriel. Claro, se hace mucho más estable. Por lo tanto, esta alternativa es falsa, dislike. ¿Ya? Dice, explica las propiedades físicas y químicas de las sustancias o solo se da entre moléculas. No se da entre moléculas, se da también entre átomos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D en este caso. Esa es tu respuesta. ¿Ya? La letra D. Siguiente. Respecto a los factores que influyen en la formación de un enlace, indique verdadero o falso. ¿Ya? Los metales son más electronegativos que los no metales. Los metales son más electronegativos que los no metales. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Quiénes son los elementos más electronegativos? Los no metales, ¿cierto? Porque ellos tienden a ganar electrones cuando forman un enlace químico. Por lo tanto, lo primero es incorrecto, falso. ¿Todos los electrones de valencia participan en un enlace químico? ¿Es así? No, ¿verdad? Porque yo puedo tener 5 o 6 electrones de valencia, pero solamente puedo formar un par enlazante. El resto va a quedar como pares libres. Por lo tanto, esta alternativa tampoco es correcta. Pueden haber pares libres, no necesariamente todos participan en el enlace. El plomo presenta 4 electrones de valencia. ¿Cómo lo sé? Bueno, yo sé que el plomo está en el grupo 4 de la tabla periódica. Y si está en el grupo 4 de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto, eso es correcto. Sería falso, falso, verdadero. Marcarías como alternativa la letra A, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Un átomo posee solo 3 niveles y la siguiente notación de Lewis. Es esta la notación de Lewis. ¿A qué elemento pertenece dicho átomo? Bueno, si yo hago esto de acá, diré, tengo a A, que tiene 7 electrones de valencia, ¿ya? Entonces su configuración es NS2-NP5, ¿sí? Luego, además te dicen de que tiene 3 niveles, o sea, N es igual a 3. Despejando de acá, su configuración tendría que ser neón 10, 3S2, 3P5. Si yo quiero saber cuál es su número atómico sería 10 más 2, 12 y más 5, 17. Por lo tanto, corresponde al cloro 17. Alternativa, la letra C. Esa sería tu respuesta. Respecto al enlace iónico, te dicen, indique las proposiciones incorrectas, ¿ya? Primero te dice, se produce entre no metales. ¿Qué tú dices, verdadero o falso? El enlace iónico se produce entre no metales, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Porque el enlace iónico se produce típicamente entre un metal y un no metal debido a la transferencia de electrones. ¿Hay transferencia de electrones? Justo lo que te acabo de decir. Sí, hay transferencia de electrones. ¿Es unidireccional? No, más bien es polidireccional. ¿Ya? Entonces, esto es falso. ¿Se forman cationes y aniones? Sí, se forman cationes y aniones que permanecen unidos por fuerza de atracción electrostática. Lo incorrecto sería 1 y 3. Marcarías como alternativa la letra C. Consulta, dice, ¿cuál de los siguientes compuestos no es iónico? ¿Cómo yo reconozco si un compuesto es iónico o no es iónico? Lo reconozco a través de sus características. Por ejemplo, para que un compuesto iónico sea iónico, tiene que haber metal, no metal y tiene que haber transferencia de electrones. Entonces, si yo reviso nada más las opciones, veo que el calcio, metal del grupo 2, calcio, metal del grupo 2, potasio del grupo 2 de la tabla periódica.
Importante, siempre que tú veas al amonio en la estructura, ¿ya? El amonio forma compuestos iónicos, siempre. El amonio forma compuestos iónicos. Por lo tanto, esto de acá corresponde a un compuesto iónico, ¿ya? Entonces, si me piden qué compuesto no es iónico, tengo al ácido nítrico, donde solamente tengo elementos no metálicos. Alternativa en este caso sería la letra B. Profe, ¿no necesito dibujarlo? No. Si tú estás frente al examen de admisión, o sea, lo menos que puedas hacer para llegar a tu respuesta es lo que tienes que hacer. Justamente es esto, ¿no? Poder identificar cuál es y poder marcar, ¿ya? Continuemos, nos dice, determina la suma de los electrones transferidos en cada uno de estos compuestos. O sea, se entiende que si me piden electrones transferidos es porque están asumiendo que estas sustancias son sustancias covalentes, perdón, iónicas. Entonces, si son iónicas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Debo analizar. Tengo el calcio y tengo el aluminio. El calcio, ¿en qué grupo de la tabla está? Grupo 2. Como hay un solo calcio, debe haber transferido 2 electrones. Tengo aquí el aluminio. El aluminio, ¿en qué grupo de la tabla está? Grupo 3. Entonces, 3 por 2, 6 electrones. Más 2 electrones del calcio, 8. Entonces, la alternativa tendría que ser la letra B, como dices, Fernando. Claro, el calcio pierde 2 electrones, el aluminio pierde 3 electrones, pero como hay un calcio y 2 aluminios, la cantidad de electrones transferidos sería 8. Alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta. Señala el total de enlaces sigma en la estructura. Directo, chicos, al ojo, ¿ya? ¿Cuántos enlaces sigma voy a encontrar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces sigma. Acuérdate que estas flechitas me están indicando el enlace dativo. No debería ser mediante flechitas, pero si lo observas, ¿ya? Entonces considera que son enlaces dativos o coordinados. Entonces, cuando tienes enlaces simples son enlaces sigma, pero cuando hay doble, uno es sigma y el otro es pi. ¿Cuántos sigmas hay? Hay 6 enlaces sigma, entonces la alternativa sería la letra C. Esta es tu respuesta. ¿Cuántos enlaces dativos presenta el SO3? Ya tú lo puedes hacer mediante lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Electrones de octeto menos electrones de valencia entre 2, ¿ya? Si quieres lo puedes hacer mentalmente, ¿no? Mira, hagámoslo mentalmente. El oxígeno tiene 8 electrones para su octeto y el azufre 8 electrones para su octeto. 8 por 3, 24. 24 más 8, 32. ¿Ya? Apunta, 32. El oxígeno se encuentra en el grupo 6, el azufre se encuentra en el grupo 6. 6 por 3, 18. 18 más 6, 24. 32 menos 24 me da ¿cuánto? 8, ¿cierto? Y 8 lo divides entre 2, te da 4. O sea, deberías tener 4 pares enlazantes. ¿Cómo lo dibujas? Pones al azufre en el centro y los 3 oxígenos alrededor. Mira, pones al azufre en el centro y los 3 oxígenos alrededor. Y luego pones una unión, 2 uniones, 3 uniones. ¿Ya? Pero a ti te ha salido que el número de pares enlazantes debe ser 4, ¿cierto? Y solamente has utilizado 3 pares enlazantes. ¿Qué significa? Que te falta usar un par enlazante. Pregunta, ¿eso qué te da como indicativo? ¿Eso qué te da como indicativo? O más fácil, te cambio la pregunta, te lo pregunto de otra manera. ¿De cuántas maneras diferentes puedes dibujar al SO3? Oye, ¿cuántas maneras diferentes puedes dibujar al SO3? De 3 maneras diferentes. Claro, puedes dibujarlo de 3 maneras diferentes. Cuando el enlace doble está en un oxígeno, en otro oxígeno o en otro oxígeno. O sea, puedo dibujar el enlace a la molécula del SO3 de 3 maneras diferentes. Entonces, lo que puedo afirmar es que tiene 3 estructuras de resonancia. Entonces, analicémoslo paso por paso. Tengo el azufre, tengo el oxígeno, pero en realidad deben ser 3 oxígenos. Cuando se une este azufre con este oxígeno, ¿ya? Él otorga un par y él otorga 2. Forman un enlace doble, ¿ya? Hasta aquí el azufre ha cumplido con su octeto, 8 electrones. Hasta aquí el oxígeno ha cumplido con su octeto, 8 electrones. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Necesito este oxígeno y este otro oxígeno. El azufre otorga este par de electrones mediante dativo y él otorga este par de electrones mediante dativo. Por lo tanto, me dicen, ¿cuántos dativos voy a encontrar? Voy a encontrar 2 dativos, que sería este de acá, ¿ya? Y que sería este de acá. Entonces te preguntan, ¿cuántos dativos vas a encontrar? Vas a encontrar 2 enlaces dativos.
Si lo quieres hacer por el método que hemos trabajado, ¿qué es lo que tienes que buscar? Tienes que buscar cargas formales positivas. Profe, ¿y así cómo sería? Bueno, tú tienes aquí una línea y tienes aquí otra línea, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tiene el azufre alrededor? 1, 2, 3 y 4. Pero como el azufre está en el grupo 6, en realidad debería tener 6 electrones de valencia y tú solamente puedes ver 4. Entonces significa que aparentemente ha perdido 2 electrones. ¿Cuánto sería la carga formal del azufre? Más 2. Y como la carga formal del azufre es más 2, significa que hay 2 enlaces nativos. Lo vuelves a demostrar mediante ese criterio. Entonces, esa sería la forma. ¿Ya? Alternativa letra B. Siguiente pregunta. Cuando el azufre se combina con el carbono, forma un compuesto de enlace polar. Ya. Si el azufre se combina con el carbono, ¿el enlace de qué tipo es? ¿Polar o apolar? Ayúdame. Si el carbono se une con el azufre, ¿el enlace de qué tipo va a ser? ¿Polar o apolar? Polar, claro. ¿Por qué razón? Porque los átomos son diferentes. Y si son átomos diferentes, entonces el enlace es polar. Lo primero es verdadero. ¿El rubidio es el elemento que posee la menor electronegatividad? No, acuérdate que los elementos de menor electronegatividad son el cesio y el francio. Y los de mayor electronegatividad, flúor, oxígeno y nitrógeno, FON, los tres elementos más electronegativos. Entonces, esto no es correcto. Siguiente. Los elementos con afinidad electrónica positiva ganan electrones con gran facilidad cuando forman iones negativos. No. Los elementos de mayor afinidad electrónica, ¿ya? Son elementos que, los elementos de afinidad electrónica positiva no ganan electrones. Los elementos con afinidad electrónica negativa son los que tienden a ganar electrones. ¿Y quiénes tienen afinidad electrónica negativa? Acuérdate, los que tienen mayor afinidad electrónica negativa son los halógenos. Pregunta, ¿quién es el elemento de mayor afinidad electrónica en la tabla periódica? ¿Quién es el elemento de mayor afinidad electrónica en la tabla periódica? El cloro, excelente. El elemento de mayor energía de ionización, ¿quién es? El elemento de mayor energía de ionización, ¿quién es? El helio, excelente Angie, estrellita para ti. El elemento de mayor electronegatividad, lúcete. ¿Cuál es el elemento de mayor electronegatividad? Perfecto. El flúor. El flúor es el elemento de mayor electronegatividad. Excelente, Matías. Estrellita también para ti. Entonces, esos son los elementos de mayor electronegatividad y eso los debes tener siempre en mente, sobre todo su ubicación, porque si tú ubicas referencialmente estos elementos en la tabla periódica, vas a poder saber cómo varía esa propiedad periódica en la tabla periódica. Como el flúor tú lo tienes arriba y a la derecha en la tabla periódica, significa que la electronegatividad varía hacia la derecha y hacia arriba. Como el helio está arriba en la tabla periódica, significa que la energía de ionización aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba en la tabla periódica. Y lo mismo con la afinidad electrónica. El elemento de mayor afinidad electrónica es el cloro, que justo está debajo del flúor. Por lo tanto, la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha y aumenta también hacia arriba. Entonces, esto no es correcto, porque un elemento de afinidad electrónica positiva no gana electrones, más bien pierde o tiende a perder electrones. Por lo tanto, sería verdadero, falsa, falsa. Marcarías como alternativa la letra C. Esa es tu respuesta. Siguiente. Con respecto al enlace iónico, ya, lúcete. A ver, dice, el enlace iónico es la unión química formada por la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. ¿Verdadero o falso? Bueno, ya salió el like. Verdadero. ¿Sí? Es la unión química formada por la unión electrostática entre iones de cargas opuestas. Se forma entre un compuesto metálico, un elemento metálico y uno no metálico. Transferencia de electrones, uno se carga posi y el otro se carga nega, y esa interacción entre cargas opuestas es lo que nosotros llamamos el enlace iónico para que permanezcan unidos. Dice, entre los átomos que participan en el enlace iónico existe una alta diferencia de electronegatividad, generalmente mayor o igual a 1,7. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, eso es verdadero. Sí, verdadero. Correcto. Listo, entonces, por acá nos dicen, entre átomos que participan, eso también es verdadero. Se trata de compuestos iónicos, el bromuro de sodio, óxido de magnesio y cloruro de calcio. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque para que pueda haber un enlace iónico, ¿qué es lo que debes buscar? Para que pueda haber un enlace iónico,
tú debes buscar metal y no metal. Un metal de muy baja electronegatividad, grupo 1, grupo 2 de la tabla periódica, y un no metal de alta afinidad electrónica. Entonces, en este caso, sería verdadero. Alternativa, como decías, Fernando, va a ser la letra A. Esa es tu respuesta. Siguiente pregunta. Dice, con respecto a las propiedades de los compuestos iónicos, indique verdadero o falso. Primero, a temperatura ambiente son sólidos con altos puntos de fusión y ebullición. Bueno, propiedades de los compuestos iónicos. Ya habíamos analizado, ¿no? Tienen alto punto de fusión y alto punto de ebullición. Eso es correcto. Los compuestos iónicos son conductores de electricidad en estado fundido o en solución acuosa. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Lúcete. Son conductores de electricidad en estado fundido o en solución acuosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. ¿Y forman moléculas? ¿Los compuestos iónicos forman moléculas? No, ¿verdad? Los compuestos iónicos forman redes cristalinas, o la mínima unidad estructural es la unidad fórmula, por lo tanto, falso. Sería verdadero, verdadero, falso, alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta. Profe, eso de afinidad electrónica positiva no me queda claro. Tienen a ganar electrones, claro, el término afinidad electrónica, como su nombre lo dice, es afinidad por los electrones. Entonces, si yo soy un elemento de alta afinidad electrónica, significa que tengo la capacidad de ganar electrones, ¿ya? Entonces, cuando gano electrones, me vuelvo más estable, y al volver más estable, libero energía, y esa liberación de energía hace que la afinidad electrónica tenga un signo negativo y que te represente un proceso exotérmico. Eso lo discutimos cuando hablamos de afinidad electrónica. Entonces, si yo gano un electrón, tengo alta afinidad electrónica, y si tengo alta afinidad electrónica, me vuelvo más estable, libero energía, y como signo, la afinidad electrónica tiene carga negativa para las especies que ganan electrones. Para los que pierden electrones, más bien es lo contrario, o para los que no quieren ganar electrones, más bien es lo contrario. Porque, por ejemplo, si yo soy un gas noble, yo no voy a querer ganar un electrón, pero tú puedes forzar a que el electrón ingrese a la nube electrónica, pero como vas a forzar, vas a dar energía, en ese caso el proceso es endotérmico. ¿Correcto? En ese caso no se cumple la afinidad electrónica. Como les había comentado, la afinidad electrónica es una propiedad un poco complicada de entender, pero lo más importante es que tengas en cuenta que los elementos llamados halógenos son los elementos de mayor afinidad electrónica, los elementos no metálicos del grupo 6 o del grupo 7 de la tabla periódica tienen la mayor afinidad electrónica y ganan estabilidad cuando ganan electrones también. Por eso liberan energía. ¿Ya? Listo, continuemos. Acá está lo que ha dado Fernando, ¿no? Te decía, señale la notación de Lewis del compuesto iónico que es incorrecta. Si yo quiero saber la notación de Lewis del compuesto iónico que es incorrecta, ¿qué es lo que hago? Bueno, tomo como referencia aquí, ¿no? Veo cuál de estas no cumple. Al ojo, ¿cuál no va a cumplir? No va a cumplir esta de acá. ¿Por qué? Porque el oxígeno se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica. ¿Qué es lo que quiere? Ganar 2 electrones. Al ganar 2 electrones, él se carga con carga -2, ¿ya? Y el aluminio está en el grupo 3 de la tabla periódica. ¿Qué es lo que hace él? Él pierde 3 electrones. Y al perder 3 electrones, su carga va a ser +3. Entonces, 2 por 3, 6 electrones que pierde. 3 por -2, 6 electrones que gana. Entonces, la notación de Lewis correcta para el óxido de aluminio tendría que ser esta de acá, ¿sí? Como te comentaba, el grupo no metálico, tú le haces su Lewis, ¿ya? Y al grupo metálico o el grupo positivo lo separas, porque siempre tienes que mostrar que en un compuesto iónico hay iones, ion positivo e ion negativo en este caso, ¿ya? Alternativa, la letra E, tu respuesta. Siguiente pregunta. Indique la proposición es incorrecta, ¿ya? Generalmente cuando existe enlace covalente, habrá compartición de uno o más pares electrónicos. ¿Eso es cierto? ¿Qué tú dices? Sí, ¿no? Cuando hay enlace covalente, hay compartición de electrones, ya sea de 1, 2, 3 pares electrónicos. Eso es correcto, verdadero. Dice, la diferencia de electronegatividades y el carácter no metálico de las especies que se enlazan son criterios que ayudan a establecer un enlace covalente, pero no siempre son determinantes. ¿Qué tú dices, verdadero o falso?
La diferencia de electronegatividad y el carácter no metálico de las especies que se enlazan son criterios que ayudan a establecer el enlace covalente, pero estos no siempre son determinantes. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Habla. ¿Cómo sería? Sería, claro, verdadero. ¿Por qué razón? Porque si tú, por ejemplo, hablas de la diferencia de electronegatividad, dijimos, no te guíes en estricto de la diferencia de electronegatividad, porque no siempre va a ser el criterio determinante para definir si el enlace es iónico o covalente. Tienes que ver más allá. Tienes que ver, por ejemplo, si el átomo es metálico, si es un no metálico, si ha habido compartición, si ha habido transferencia de electrones, y es la única manera de poder tener claro si estás frente a un enlace iónico o un enlace covalente. Por lo tanto, esto es verdadero. Siguiente. Los compuestos que tienes acá presentan todos sus enlaces covalentes. Chicos, acá, ¿todos los enlaces puedo afirmar que son covalentes? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ya aquí apareció el magnesio y aquí apareció el aluminio. El magnesio y el aluminio típicamente forman compuestos iónicos, por lo tanto, en su estructura, no, falso. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Verdadero, verdadero, falsa. Entonces sería verdadero, verdadero, falsa. Las incorrectas sería solo 3. Alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Con respecto a las propiedades de los compuestos covalentes, señale como verdadero o falso las siguientes proposiciones, ¿ya? Los compuestos covalentes hasta cierto punto tienen propiedades diferenciadas de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos tienen alto punto de fusión y ebullición, los compuestos covalentes tienen bajo punto de fusión y ebullición, y típicamente se encuentran como sólidos, líquidos y gases. Por lo tanto, lo primero sí es verdadero. Right. Dice, muchos no se disuelven en líquidos polares como el agua. En el caso de los compuestos iónicos se van a disolver en agua fría, en agua caliente, es su naturaleza tratar de disolverse. Pero en el caso de los compuestos covalentes, algunos sí se pueden disolver en agua, como por ejemplo el azúcar, la sacarosa, o el alcohol, ¿ya? Ellos se pueden disolver en agua. Pero hay otros que no se pueden disolver en agua, como por ejemplo el aceite, la gasolina, que típicamente son compuestos covalentes. Por lo tanto, esto es falso. Siguiente. Al estado sólido son duros y frágiles. Al estado sólido son duros y frágiles. Esto sería falso, claro, ¿no? Esto sería falso. Estados sólidos son duros y no frágiles, no, también son frágiles. Por lo tanto, sería verdadero, verdadero, falso. Marcarías como respuesta la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. En base a los datos presentados en la siguiente tabla, indique con verdadero o falso las siguientes proposiciones, ¿ya? Se puede decir que el enlace carbono-hidrógeno es más polar que el enlace hidrógeno-oxígeno. Eso es al ojo sin necesidad de ver la tabla. ¿El enlace hidrógeno-carbono es más polar que el enlace hidrógeno-oxígeno? ¿Qué tú dices, verdadero o falso? Falso, claro. Porque tú acuérdate que la polaridad de un enlace va a estar relacionada mucho con la diferencia de electronegatividad. Y la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es mucho mayor que entre el hidrógeno y el carbono. Si lo quieres ver de otra forma, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces se va a generar un vector momento dipolar mucho más intenso que en el caso del enlace hidrógeno-carbono. Por lo tanto, esto de acá no es correcto. Dice, ¿se formará un enlace covalente entre cualesquiera de estos elementos? Sí, para que se forme un enlace covalente debes buscar que típicamente los elementos sean no metálicos, que es lo que se cumple, ¿no? Y que haya una compartición de electrones, que se va a dar típicamente entre el hidrógeno y el carbono y el oxígeno, porque ninguno está dispuesto a transferir electrones, ninguno está dispuesto a formar un catión. Eso pasa con los iones del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica. Entonces, esto es verdadero. Lo que sigue, en el enlace hidrógeno-oxígeno, el momento dipolar es un vector que va dirigido desde el hidrógeno hacia el oxígeno, ¿ya? En el enlace hidrógeno-oxígeno, el momento dipolar va dirigido del hidrógeno al oxígeno, sí, cierto. ¿Por qué? Porque como el oxígeno es más electronegativo, el vector se direcciona hacia ese lado. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, alternativa, la letra C. Esa es tu respuesta. Siguiente. Indique la alternativa en la cual el átomo central del respectivo compuesto cumple con la regla del octeto. Cumple con la regla del octeto. Entonces,
Si te viene esto como pregunta del examen de admisión o de alguna evaluación, tú directamente, ¿qué especies típicamente no cumplen con el octeto? Típicamente no cumplen con el octeto el berilio, el boro, el aluminio y el hidrógeno. ¿Ya? Berilio, boro y aluminio, como átomo central, no cumplen con el octeto. Entonces, en Juan dices, aluminio, berilio y boro. Ah, ellos no deben cumplir con el octeto. Entonces, tu análisis solamente se reduce a estos dos. Haces el PF5. Pregunta, el PF5, pentafluoruro de fósforo, corresponde al primer grupo de moléculas que trabajamos, ¿cierto? ¿Qué harías? Pones al fósforo en el centro y los 5 flúors alrededor. Y luego te preguntas, ¿el fósforo en qué grupo de la tabla periódica está? Grupo 5. Y con eso evalúas si cumple o no cumple con el octeto. ¿Cómo haces? Por ejemplo, dices PF5. Ahí está. Luego dices, el fósforo se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electrones alrededor. Excelente, Angie. Eso es cierto, ¿no? Tú ves que tiene 2, 4, 6, 8 y 10 electrones alrededor, por lo tanto, tiene un octeto expandido. Entonces, por descarte, hasta por descarte, tu respuesta sería la letra B. Pero como descarte es champa, entonces tú vas a decir acá, pones al carbono, los 2 hidrógenos y los 2 cloros, ¿no? Y como el carbono se encuentra en el grupo 4A de la tabla periódica, 1, 2, 3 y 4, entonces está con todos sus electrones de valencia. 2, 4, 6 y 8 cumple con la regla del octeto. Por lo tanto, tu respuesta sería la letra B. Esa sería tu respuesta. Siguiente pregunta. En el monóxido de carbono hay un enlace covalente coordinado. Eso es lo que creo terminé respondiéndote hace un momento, Fernando, respecto al monóxido de carbono. En el monóxido de carbono, si tú deseas, ya con toda la maldad del mundo, lo trabajas de esta manera. Vas a decir, tengo un carbono y tengo un oxígeno, ¿ya? Esto es bueno, ¿sabes por qué? Porque a veces el alumno en el carbono-oxígeno dice, oye, ¿y ahora cómo formo el enlace acá entre ellos? Entonces, se raya el alumno, ¿no? Y encuentra siempre diferentes posibilidades y no sabe si está bien o está mal. Entonces, para evitarte cualquier problema, dices, bueno, un carbono, un oxígeno, 8 y 8, 1 por 8, 8, 1 por 8, 8, entonces electrones del octeto, 16, se acabó, cerrado, ¿ya? El carbono se encuentra en el grupo 4 y el oxígeno en el grupo 6, 4 más 6, 10. Entonces, si quiero el número de pares enlazantes, 16 menos 10, 6. Entre 2, 3. Listo. Tienes 3 pares enlazantes. Y en estos 3 pares enlazantes, tú vas a tener lo siguiente. 1, 2, 3 pares enlazantes. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Listo, se acabó. Cada uno cumple con su octeto, todos felices, todos contentos. Pero lo que me piden es que si hay un enlace coordinado o no. ¿Cómo averiguo eso? Eso lo averiguo por las cargas formales, ¿cierto? Tú lo que vas a hacer es dividir el entre 2, ¿no? Y tienes 3 más 2, 5 electrones. 3 más 2, 5 electrones. Entonces, en el caso del oxígeno, es como si le hubiera perdido un electrón, porque él se encuentra en el grupo 6 y veo que tiene 5. Y él es como si hubiera ganado un electrón porque está en el grupo 4 y tiene 5 electrones. Entonces, él tiene carga formal más 1 y él tiene carga formal menos 1. Si encuentro carga formal más 1, significa que hay un enlace dativo. Y en este caso, el par de electrones ha pasado del oxígeno al carbono. Entonces, hay un enlace dativo o coordinado. Lo siguiente, la polaridad de un enlace covalente está directamente relacionada con la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Sí, la polaridad de un enlace está relacionada directamente con la diferencia de electronegatividad. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor es la polaridad del enlace. Y acá me dice, en los enlaces múltiples se forman enlaces sigma y pi. Bueno, recapitulando, los enlaces sigma se dan por superposición frontal de orbitales S, orbitales P u orbitales S y P, en este caso, superposición frontal. Pero los enlaces pi se van a dar por la superposición de orbitales paralelos, ¿no? En este caso, yo voy a encontrar que hay enlaces sigma cuando la superposición es frontal, pero hay enlaces pi. Es más, si tú te das cuenta acá, ya sea enlace doble o enlace triple, ¿ya? Hay presencia de enlaces sigma y presencia de enlaces pi. Entonces respondo. ¿En el monóxido de carbono hay un enlace covalente coordinado? Yes. ¿La polaridad del enlace covalente está directamente relacionada con la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman? Yes. ¿En los enlaces múltiples se forman enlaces sigma y pi? Yes. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Alternativa, la letra A.
Esa es tu respuesta, ¿ya? ¿Cuántos enlaces covalentes polares, ya? ¿Cuántos enlaces covalentes polares existen en este compuesto, en el oxalato de sodio? Y aquí respondiendo a tu consulta, Fernando, ¿ya? ¿Cuántos enlaces covalentes polares existen? Bueno, lo que tengo que hacer es formar al grupo oxalato. Este es el grupo oxalato, ¿ya? Carbono, carbono, oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno, ¿ya? Acuérdate que te dije que en el carbono sí se da la posibilidad de que los átomos se unan. Entonces tú pones aquí 2 carbonos y los oxígenos alrededor. Es más, esto de acá tiene bastante simetría, es muy, muy simétrico, ¿ya? Y yo quiero saber cuántos enlaces covalentes hay aquí. Bueno, hay 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces covalentes, ¿no? Tu respuesta al ojo tendría que ser la letra C. Pero analicemos aquí un poquito más, ¿ya? Analicemos un poquito más a esta molécula, ¿ya? Si yo tengo a ellos, te pregunto, ¿hay enlaces dativos acá? ¿Sí o no? ¿Hay enlaces dativos, sí o no? Para que haya enlaces dativos debería buscar cargas formales positivas, ¿cierto? ¿Hay carga formal positiva? Pregunta, ¿cuánto vale la carga formal de él? 2, 4, 6 y 7, carga formal menos 1. 1, 2, 3, 4, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga formal menos 1. 2, 4, 6, carga formal 0 y carga formal 0. Los únicos que tienen cargas formales es él y él, que vale menos 1 y menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Dibujé correctamente mi molécula, ¿ya? Esta sería la estructura del ion oxalato. Y si yo quiero formar el oxalato de sodio, tengo que unir los dos iones sodios con el grupo oxalato. Ni se te vaya a ocurrir, ahí sí te destruyo, te busco, colocar una línea de unión entre el sodio y ellos. Porque si tú colocas una línea de unión, estarías diciendo que ahí se forma un enlace covalente. Y eso no pasa. Eso no pasa. Entre él y él, lo que se va a dar es el enlace iónico. Por lo tanto, esta es la forma correcta de representar al enlace iónico. Marcarías como respuesta en este caso la letra C, tu respuesta. ¿Ya? Indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. En un enlace covalente múltiple, el enlace pi es más estable que el enlace sigma. En una molécula de ácido carbónico existen 5 enlaces sigma y un enlace pi. El enlace pi se efectúa entre orbitales atómicos p por encima y por debajo del eje internuclear. ¿Ya? Bueno, recordemos. En el enlace múltiple, el enlace pi es más estable que el enlace sigma. Eso no es correcto, ¿verdad? El enlace sigma es más estable, es más fuerte incluso. ¿Ya? Acuérdate que el enlace sigma se da por superposición de orbitales SS, PP o SP. ¿Ya? Luego, en el caso del enlace pi, voy a encontrar enlace sigma y voy a encontrar el enlace pi que se forma por encima y por debajo del eje internuclear. Eso es correcto. Eso lo discutimos cuando hablamos acerca del enlace pi. Y en la molécula del ácido carbónico tienes carbono, 3 oxígenos y 2 hidrógenos alrededor. Unes 1, 2, 3, 4, 5 uniones. 5 o 6 uniones. ¿Ya? Y este es un enlace doble. Te pregunto, ¿acá habrá resonancia? ¿Sí o no? Acá, ¿habrá resonancia? ¿Sí o no? ¿Hay resonancia? No, no hay resonancia. En este caso particular, ¿ya? El enlace doble está ubicado y está ya definido. Profe, ¿no puedo colocar el enlace doble acá? No, porque mira, este oxígeno ya tiene sus 2 enlaces generados. Este oxígeno también ya tiene sus 2 enlaces generados. Entonces, acá no va a haber la posibilidad de un enlace doble. La única forma donde puede haber enlace doble es aquí. Por lo tanto, esta sería la única forma que tiene. Lo primero sería falso, lo segundo sería verdadero y lo último sería verdadero. Entonces, falso, verdadero, verdadero, alternativa a la letra B. Esa es tu respuesta. ¿Qué enlace posee mayor momento dipolar? Para que posea mayor momento dipolar, al ojo, chicos, tiene que ser el que tenga mayor diferencia de electronegatividad, ¿verdad? ¿Y dónde se cumple eso? ¿Dónde hay mayor diferencia de electronegatividad? ¿En qué alternativa? ¿A, B, C, D o E? Al ojo. En la letra E, claro, porque él tiene la mayor diferencia de electronegatividad. El oxígeno es el más electronegativo entre todos, ¿ya? Hacer la estructura de Lewis de estas moléculas, ya. Eso te lo voy a dejar como ejercicio para ti.
¿ya? Tú vas a dibujar cada una de estas moléculas, pero para resolverlo, veámoslo acá. Esto es el pentóxido de dinitrógeno, que tendría que salir de esta manera. Lo dibujas. El C6H6 es el benceno. Esta es la molécula, ¿ya? El C3H8 es esto, el propano. El ácido sulfúrico es esto de acá. Y el N3H, ¿ya? Es este de acá, ¿ya? Cuentas, te dicen cuál de ellos tiene mayor cantidad de enlaces sigma y enlaces pi. ¿Cuál tiene mayor cantidad de enlaces sigma y pi? Obviamente va a ser el benceno. Esta es la sustancia que tiene mayor cantidad de enlaces sigma y mayor cantidad de enlaces pi. ¿Ya? Alternativa, en este caso, sería la letra B, tu respuesta. ¿Ya? Listo, chicos.